Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es un gusto volver a dirigirnos a cada uno de ustedes por medio de esta plataforma virtual que es el CIE Web. Antes de iniciar con nuestra sesión de aprendizaje, quisiera invitarlos a que en estos días de cuarentena a fortalecer mucho más nuestros lazos de unión familiar. Asimismo, invitarlos a sumergirnos en el mundo mágico de la lectura de diversas obras literarias. A continuación, te voy a presentar nuestro siguiente propósito de aprendizaje. Nuestro siguiente propósito de aprendizaje tiene consigo la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, la capacidad, obtiene la información del texto oral y el desempeño que vamos a lograr es: determina el significado de las palabras en su contexto y de expresiones con sentido figurado. Para poder lograr este desempeño, vamos a trabajar el campo temático denominado etimologías. A continuación, te voy a presentar el siguiente video. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. El lenguaje humano. Que provienen del celta. Palabras como de México viene barranco, el vasco izquierda o chaparro. Antes de Cristo, el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana, italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Que hablaba el pueblo, no el idioma culto. Entre ellas, la de la región el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra. Los árabes conquistaron la península y se quedaron crearon un conjunto de lenguas llamadas los árabes y dejaron el castellano. En la lengua latina tiene su origen en el latín.
Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncia el y Sevilla en Andalucía era la puerta de enlace. Asia, América, y la católica. Las lenguas están vivas. Menos en México, donde al mismo objeto le llamamos A partir de lo observado en el video, podemos llegar a la siguiente conclusión de que el castellano tiene su origen en el latín vulgar. Cuando ésta se degenera, crea las famosas lenguas romance o románicas. Estas son el francés, el portugués, el castellano, el italiano, el rumano, entre otras. Nosotros, como ya sabemos, nos vamos a centrar en este castellano que tiene su origen en el latín, por eso se dice que es la lengua madre, porque ha aportado un 70%, y el griego, que es la segunda lengua que más ha aportado en la creación del castellano, con un 10%. Ahora, te voy a presentar un bloque de raíces griegas en el que tú me vas a ayudar a descifrar qué significa cada una de estas raíces y vamos a empezar. Tenemos acro. ¿Recordaste? Correcto. Acro significa altura. De ahí nace la palabra acrofobia, que hace mención a miedo a las alturas. Ahora tenemos axio, que significa valor. Correcto. De ahí nace la palabra axiología, que es el estudio de los valores humanos. Después tenemos andro, que significa varón. De ahí nace la palabra andrólogo, que es el especialista en enfermedades del varón. Posteriormente tenemos anemo, que significa viento. De ahí nace la palabra anemofobia, que es miedo a los vientos. Posteriormente tenemos la raíz antropo, que significa humano. De ahí nace la palabra antropología, que es la ciencia que estudia al humano o a los seres humanos y su cultura. Luego tenemos aristo, que significa nobleza o el mejor o clase noble. De ahí nace el término aristocracia, que es el gobierno de la clase noble. Después tenemos aritmo, que significa número. De ahí nace la palabra aritmética, que es técnica de los números o la práctica de los números. Posteriormente tenemos biblio, que significa libro. De ahí nace la palabra biblioteca, lugar donde se guardan los libros. Después tenemos bio, que significa vida. De ahí nace la palabra biología, que es estudio de la vida. Y finalmente tenemos cardio, que significa corazón. De ahí nace la palabra cardiólogo, que es el especialista en el corazón. Después tenemos un bloque de raíces latinas. Allí tenemos la primera, que es aecus, que significa igual. De ahí nace la palabra equilátero, de lados iguales. Después tenemos anima, que significa alma. De ahí nace animar o animación, que quiere decir, ¿no?, con alma.
Después tenemos audire, que significa oír, de ahí nace audición. Después tenemos bellum, que significa guerra, de ahí nace la palabra belicoso, que se refiere a la persona que le gusta propiciar la guerra. Después tenemos bene, que significa bueno, de ahí nace la palabra benevolente, que es persona buena o muy buena. Luego tenemos corpus, que significa cuerpo, de ahí nace la palabra corpulento, que tiene mucho cuerpo. Después tenemos damnum, que significa daño, de ahí nace la palabra damnificado, quiere decir que ha sufrido daño. Después tenemos domus, que significa casa, de ahí nace la palabra domicilio. Después tenemos ego, que significa yo, de ahí nace egolatría. Y finalmente tenemos docere, que significa enseñar, de ahí nace docente. A continuación, te voy a presentar una actividad. Esta actividad tiene que ver en el que tú me vas a completar primero, ya, o me vas a, en este caso, a escribir qué palabra hace mención a cada uno de estos conceptos. Aquí te he propuesto un ejemplo. Dice, bonita escritura. Sabemos que bonita o bonito significa cali. Y escritura hace mención a grafía. Por eso, la bonita escritura se refiere a la caligrafía. Entonces, a partir de estos enunciados, tú vas a determinar cuál es la palabra, que en este caso se trabaja con las raíces griegas, a la cual corresponde cada uno de estos enunciados. Y la actividad 2 tiene que ver en el que tú vas a escribir la raíz latina de cada palabra con su respectivo significado. Por ejemplo, tenemos agrícola, tenemos agrónomo y finalmente agreste. Todas ellas tienen una misma raíz latina, que en este caso es agros, ¿correcto? Y esta raíz latina significa campo. De la misma manera vas a trabajar los demás ejercicios. Esta actividad me la vas a presentar todavía el día lunes, ¿correcto? El día lunes, donde voy a revisar desde las 5 hasta las 6:30 de ese día, en el que también en ese lapso ustedes pueden hacernos llegar todas sus interrogantes o todas sus dudas, ¿correcto? Bien. De esta manera estamos finalizando esta sesión de aprendizaje de manera virtual. Amado sea en todas partes el Sagrado Corazón de Jesús.